¿Te llegan constantemente clientes que escatiman tus precios, que te piden siempre un descuento, que no valoran tu producto o servicio y que además son desagradecidos y difíciles? ¿Te llega gente que no puede pagar tus precios, que simplemente quieren y serían fantásticos pero no tienen el dinero para pagarte? O quizás te llega gente que no es tu cliente ideal por cualquier motivo. Cuando esto ocurre, tienes un problema de posicionamiento y tienes que reposicionarte. ¿Cómo se reposiciona uno? Cuando te encuentras en una situación donde dices, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está llegando este tipo de personas? Siempre tienes que parar y pensar, ¿qué estoy haciendo y qué estoy diciendo para que este tipo de personas lleguen a mí y para que este tipo de personas piensen que yo soy la solución a sus problemas? A mí en su momento también me pasó, me acuerdo hace muchos años que me llegaba un tipo de cliente que no era solvente, que no podía pagar mis servicios y yo me preguntaba, ¿qué estoy haciendo y qué estoy diciendo para que este tipo de gente llegue a mí, ¿no? Entonces empecé a reposicionar mi propia empresa. Y no estamos hablando, cuando digo reposicionar, no se trata de aparecer en los primeros resultados de Google, no estamos hablando de las búsquedas de Google. Me refiero a cómo te presentas en el mercado y cómo eres percibido. Y esto hay que cambiarlo. Entonces, por un lado, ¿por dónde se empieza? Redefiniendo tu cliente ideal. Tienes que pararte a pensar y ahondar aún más en el tema de quién es mi cliente ideal. Por lo tanto, vas a escribir la rayada mental que tiene tu cliente en la cabeza para detectar sus puntos de dolor, cuáles son sus problemas, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus secretos anhelos, cuáles son sus esperanzas, cuáles son sus problemas, cuáles son sus miedos, todas estas cosas que le inquietan a tu cliente ideal por dentro. Y de esta forma lo que consigues es dar con esos puntos de dolor que tú luego utilizarás en tu comunicación, tú luego utilizarás en tus páginas de venta, tú luego utilizarás en tus discursos, tú luego utilizarás en artículos para el blog, etc. Y quiero recordar una cosa, tu cliente ideal es aquella persona que tiene, por un lado, un problema, ¿vale?, que tú puedes solucionar, ¿vale?, que además esa persona identifica ese problema como tal, como un problema, ¿sí? Eso es importante porque tú puedes ver a una persona y decir, tú tienes un problema, y la otra persona decir, pues yo no creo que sea un problema, o bueno, sí, a mí, plim, tengo este problema, pero me da igual, soy muy feliz, ¿no? Es decir, que identifica ese problema como tal, que está dispuesto a pagar por la solución a ese problema y que además es solvente, es decir, puede permitirse esa solución que es tu servicio o tu producto. Y yo iría un paso más allá. O sea, además tu cliente ideal es aquella persona que es fantástica, fácil de trabajar, o con la que es fácil de trabajar, que además te paga puntual, que además te recomienda. O sea, es como un sueño hecho realidad. Y este tipo de clientes existen. Entonces, por un lado tienes que volver a parar a pensar y decir, a ver, ¿quién es realmente mi cliente ideal? Porque está claro que en quien me está viniendo no es mi cliente ideal, porque A, porque o es un borde, o es un cutre, o lo que sea, o B, porque no me puede pagar, porque sí, es gente maravillosa, pero no me puede pagar, por lo tanto, tú eres un negocio y tú necesitas tratar con gente que puede pagar tus productos o servicios. Una vez tienes tu cliente ideal redefinido, porque puede ser que el cliente ideal en su momento tuvieras uno y con el paso de los años pues te dieras cuenta que no acaba de ser este, te has dado cuenta, has aprendido nuevas lecciones, has conseguido nueva información y dices, es este pero desarrollado, o no es este pero es otro tipo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es redefinir de nuevo, ahondar de nuevo en tu mensaje de marketing, ¿vale? ¿Para quién trabajas? Tu cliente ideal, ¿qué problemas tienen? ¿Qué solución aportas? Porque este mensaje de marketing es lo que tú luego vas a... Que no estoy hablando del tagline, del elevator pitch y toda esa mandanga. No estoy hablando de esto, estoy hablando de... El mensaje de marketing lo que hace es estructurar la información, cómo entregas esa información. Entonces, esto se parafrasea constantemente. Lo pones en la web, en los textos de la web, lo pones en cómo te presentas al dar una ponencia, lo pones en cualquier tipo de material de marketing, etc. ¿Vale? Esto es como tú hablas. Y siempre hay que redefinir esto. Es muy normal darte cuenta de que tienes que reposicionar tu empresa como cada año, 2 años, sobre todo seguramente cada 2 años, ¿no? Porque vamos cambiando, la empresa va evolucionando y siempre es bueno como afinar un instrumento, ¿vale? Entonces tienes que ahondar aún más, ser mucho más preciso, mucho más concreto, mucho más eficaz en tu mensaje de marketing. Otra cosa que tienes que pensar o en la que tienes que reflexionar cuando te llega a clientes cutres, vamos a llamarles así, o
sí, que no valoran lo que tú tienes, que siempre te están pidiendo descuentos, que dices, pero bueno, y además les das un descuento y luego no lo aprecian y te piden siempre más, ¿no? Ya sabes a qué tipo de cliente me refiero. Tienes que entonces parar y pensar en tu branding. O sea, es todo un poco lo mismo, ¿no? Cliente ideal, mensaje de marketing, branding, etcétera. Pero tienes que pensar, ¿cómo quiero ser percibido en el mercado? Porque está claro que no me están tomando en serio, o está claro que no creen que el precio que les estoy dando sea realmente el que valga mi producto o servicio. Entonces, tienes que reflexionar y pensar, ¿qué quiero potenciar? ¿Quiero potenciar prestigio? ¿Quiero potenciar estatus? ¿Quiero potenciar profesionalidad? ¿Qué quiero potenciar, ¿no? Porque hay algo que está fallando que luego cuando yo me presento no se lo creen, ¿no? A lo mejor es el aspecto de mi web, a lo mejor es mi propio aspecto cuando yo me presento, a lo mejor es la comunicación, todo forma parte del branding. Si nos fijamos en las marcas de lujo, a la marca de lujo le cuesta el mismo tiempo y seguramente casi el mismo material hacer un anillo a esta marca de lujo que otra marca que no sea de lujo, ¿no? Por ejemplo, una joyería. Pero las marcas de lujo o de ropa o de joyas, lo que sea, deciden que desde el principio se van a posicionar como prestigio, como estatus, como glam, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen? Todo responde a ese valor que quieren transmitir, a ese glamour o a ese prestigio. Por lo tanto, revisa qué tienes que cambiar. Si yo quiero potenciar prestigio, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué debería cambiar? A lo mejor es a lo mejor es incluso un rediseño de la web, pero no porque tenemos que rediseñar y hacer un nuevo logo, sino porque queremos potenciar ese estatus, ¿no? Esa empresa premium o lo que sea. Y una vez has hecho todas estas redefiniciones, dices, vale, ya está, cliente ideal, he revisado el branding, mensaje de marketing, vale, ¿ahora qué hago? Pues ahora tienes que cambiar esa parte externa donde se muestra todo esto, tienes que cambiar los textos de tu web seguramente. Repasa, o sea, si tú no trabajas con gente, o sea, un tipo de cliente al que no, o un tipo de posicionamiento o promesa que yo no os aconsejo nunca que utilicéis es el low cost. Nunca utilicéis la palabra low cost en vuestro marketing, porque ¿qué tipo de gente atraerá? Reflexionemos, pues al cutre, al que va a querer la oferta, la promoción, al poco fiel, es un cliente muy poco fiel, es el cliente tipo Let's Bonus o Grupalia o todas estas cosas, ¿no? No creas fidelidad, van a ver quién me da el masaje más barato, ¿no? Me da igual si es aquí o es allá, yo lo que quiero es el más barato. Entonces, tienes que evitar, por ejemplo, este es un simple ejemplo, estas palabras de low cost, estrategias que no te costan nada, etcétera, ¿no? Si os fijáis en mi propio blog, yo no hablo de estas cosas, entonces evitad en vuestros blogs, en vuestros textos de la web, etcétera, hablar de estas cosas. Y eso también se ve reflejado en la temática del blog, ya que estoy en ello, ¿no? Entonces, dejad de hablar de ciertos temas que atraen a ciertas personas. Empezad a hablar a personas que no tienen, o sea, empezad a hablar de ciertos temas que atraen al tipo de cliente ideal que habéis definido en el ejercicio, ¿de acuerdo? También tienes que cambiar el lenguaje, los textos de tu material de marketing, de las páginas de venta, del email. Tienes que hacer una revisión global de qué es lo que estoy diciendo, qué aparece en la web, qué aparece en la cabecera, de qué temas estoy hablando en el blog, etcétera, ¿no? O sea, y siempre relacionándolo, vale, ¿cómo es mi nuevo cliente ideal? Mi nuevo cliente ideal pues no tiene estos problemas, pero tiene estos otros. Vale, pues a esos problemas voy a hablarle, ¿de acuerdo? Entonces, esto por un lado. Una vez ya hemos cambiado, hemos hecho la redefinición de todo, hemos hecho los cambios de textos, los cambios de temáticas en el blog y en el newsletter. ¿Ahora qué hay que hacer? Ahora hay que cambiar o revisar cómo estamos haciendo nuestra estrategia. Es decir, una de las cosas importantes a la hora de reposicionar nuestro negocio para que venga un mejor cliente es darnos cuenta de dónde estamos apareciendo en nuestra publicidad, en nuestra estrategia, etc. ¿Estamos haciendo colaboraciones que nos dan visibilidad ante un cliente cutre? ¿O estamos, sí? Pues entonces evita esos espacios. O tenemos que ir a otros donde sí que hay un cliente más solvente, quizás más educado o quizás más que aprecie lo que uno tiene, ¿no? Entonces hay que revisar esto, decir, hasta ahora, ¿dónde me he estado publicitando? ¿He estado en foros? Foros es un tipo de sitios donde acostumbra a haber
un tipo de cliente de bajo perfil, ¿no? Entonces, a lo mejor no nos interesa estar en foros, a lo mejor nos interesa más que nos vean en sitios de más prestigio y estatus, porque queremos potenciar, ¿no? Lo que os decía al principio, quiero potenciar la percepción de prestigio y estatus. ¿Qué tengo que hacer para que me asocien con este prestigio y este estatus? ¿Dónde tengo que aparecer hablando? ¿Dónde tenemos que aparecer publicados? ¿Con quién nos tienen que ver? ¿Con quién nos tienen que asociar? Etcétera, ¿de acuerdo? Tienes que estar, en definitiva, donde está tu nuevo cliente ideal. Así que, en resumidas cuentas, cuando se trata de reposicionarse, no es más que tú hacer un cambio de textos, hacer un cambio de lenguaje en todos los soportes, sea papel, web, tu mismo discurso, etcétera, y un cambio de estrategia, y no hay otra cosa que simplemente empezar a hacerlo, o sea, de un día para otro. No hay más complicación en este sentido. Yo recuerdo ir a una ponencia, yo recuerdo haber hecho estos cambios de textos en mi web hace muchísimos años, y de una semana para otra cerré 3 clientes premium de consultoría, aún me acuerdo, y yo aluciné porque había hecho simplemente un cambio de textos en mi web bastante enfocado, y luego sí que hice un tipo de marketing donde se me percibía así como una persona como profesional, de estatus, etc. No hay más complicaciones, simplemente hacer, y lo puedes hacer de un día para otro. ¿Qué puede pasar cuando te reposicionas? Puede pasar que la gente que te seguía ya no se sienta identificada y te deje de seguir, ¿vale?, en la base de datos, o te deje de pedir para trabajar contigo, pero igualmente era un cliente muy difícil, era un cliente que o bien tú tenías que hacer descuentos y por lo tanto salías perdiendo, o era un cliente muy desagradecido, o simplemente no se convertía en cliente porque no te lo podía pagar. Así que puedes esperar un tiempo de reajuste en lo que es tu base de datos y gente que te viene, pero en lo que a ti respecta, en lo que se refiere a este cambio, qué es lo que tú puedes hacer, lo puedes hacer de un día para otro. Así que estos son mis consejos para esta semana. Valora si te estás posicionando bien, qué reposicionamiento tendrías que hacer, y nada, si te ha gustado este vídeo le das manos para arriba en YouTube, te suscribes a mi canal en un banner que encontrarás por aquí, y si no estás en mi lista, ven a laurarribas.com, te puedes suscribir a mi newsletter o descargar cualquiera de mis recursos, o mejor aún, puedes ir al Instituto de Crecimiento Empresarial, donde en 3 minutos encontrarás un test donde en 3 minutos te indico en qué fase de crecimiento está tu empresa, qué problemas y retos ahora mismo estás haciendo frente, y qué es lo que puedes hacer para superar estos retos y pasar al siguiente nivel. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo, chao.